Buen día, mi nombre es José Renzo Duque Ceballos, estudiante de Derecho a Distancia de la Universidad Manuela Beltrán. Mi proyecto de investigación es la descripción del problema. Va a tratar sobre la situación de derechos humanos en la convivencia y seguridad ciudadana en las comunas 1, 2 y 3 del municipio de Armenia. Mi proyecto de investigación está enfocado básicamente en dos problemáticas. La primera es apropiarse del conocimiento que tienen las personas sobre los conceptos y las aplicaciones de derechos humanos. Se habla mucho del Estado Social de Derecho y de que el pilar de la estructura del poder público se basa precisamente en los derechos humanos y en esa validación y legitimación de los derechos humanos que la Constitución hace para proteger a la persona en sus derechos humanos como la base para su desarrollo en toda su vida personal, familiar y social. En el estado del arte, las indagaciones o averiguaciones permiten identificar unas diferencias y versiones conceptuales respecto de lo que las personas entienden por la convivencia y seguridad ciudadana y la misma responsabilidad del Estado frente a la protección de sus derechos humanos. Existe un núcleo que se llama el núcleo de los derechos humanos y en este hay una responsabilidad del Estado con el pueblo para velar por esas garantías. Mi pregunta de investigación es, ¿de qué forma los ciudadanos pueden exigir del Estado y la sociedad la protección permanente e inmediata de sus derechos humanos? ¿Por qué? Porque todos sabemos que en el Estado social de derecho la dignidad humana y ese reconocimiento que hace el Estado sobre la persona es la que permite la construcción de la sociedad con base en el concepto garantista de las constituciones de los Estados sociales de derecho. Mi objetivo general está en identificar todas esas variables de cómo participa un ciudadano en la protección integral de sus derechos humanos, es decir, cómo reclama del Estado lo que necesita para vivir dignamente, qué hace el Estado para que el ciudadano pueda recibir esas garantías. En mis objetivos específicos, en el número uno, se habla de cómo participa un ciudadano con relación a los temas de convivencia y seguridad ciudadana, el qué sabe sobre convivencia y seguridad ciudadana, qué sabe sobre sus derechos humanos, cómo se relaciona con en las instituciones municipales, las alcaldías, las inspecciones de policía, la misma Policía Nacional y todas las instituciones del Estado que protegen los derechos humanos. En una segunda parte está en conocer cómo los ciudadanos han apropiado la Constitución Política de 1991 y practican esos derechos humanos que están allí consagrados. En los artículos del 11 al 41, los derechos fundamentales, del 42 al 77, los sociales, económicos y culturales, y del 78 al 82, los colectivos y el ambiente. En el marco teórico, pues hay toda una referencia sobre qué es el mandato constitucional, sobre qué es la democracia participativa, pluralista, el Estado social de derecho como tal, qué es la dignidad humana, cómo se reconoce la dignidad humana desde el iusnaturalismo. Hay unos escenarios donde se da la garantía de los derechos humanos y cómo se operacionaliza o cómo operacionaliza el Estado toda esa política de protección para los ciudadanos. ¿Qué hacen las autoridades político-administrativas locales para entender qué necesita el pueblo y cómo pueden garantizarle sus derechos a los ciudadanos? Existen también muchas interpretaciones y conceptos de los derechos y garantías de la persona, pero desde el naturalismo entendemos que todos por ser personas tenemos derechos y que existe una corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos para que haya una convivencia y seguridad ciudadana que permita disfrutar de sus derechos. Eso se ve afianzado en la Constitución Política de 1991. Tenemos un cronograma que inicia el 11 de marzo del 2023 con la socialización del proyecto al grupo de investigadores. Del 14 de mayo del 2023 al 1 de junio hay unas líneas de acción. La primera de ellas es definir las políticas públicas en materia de derechos humanos que han sido construidas a nivel local. En la segunda es qué políticas tiene el Estado a través de sus instituciones locales, llámese la alcaldía municipal en primera medida sobre la garantía de los derechos humanos. Y en una tercera línea que es continuar la construcción del documento del proyecto. Del 15 de junio del 2023 al 15 de julio está aplicando los instrumentos sobre aspectos de convivencia y seguridad ciudadana, enmarcadas en lo bioético y en el consentimiento informado de la responsabilidad que tienen quienes están haciendo la investigación y cuáles son los riesgos de las personas que participan en ella. Del 20 de julio del 2023 al 25 de julio del 2023 hay una tabulación de instrumentos de recolección, la información y entrega de resultados.
El 1 de agosto habrá una reunión de socialización con el grupo de investigadores y sus semilleros para conocer las estrategias y cursos de acción en la construcción de la delimitación del problema y la investigación como tal. Del 18 de agosto al 30 de agosto del 2023, consolidar un documento final de investigación y el 17 de septiembre presentar resultados de investigación a las partes interesadas que lo hará el grupo de investigación con su semillero de apoyo de la universidad. La metodología, pues esta es una investigación eminentemente cualitativa con énfasis en la investigación-acción participativa por la participación de los investigadores directamente in situ, es decir, en el lugar donde se presentan los hechos, que son las tres comunas seleccionadas. También habrán aplicación de instrumento a las autoridades político-administrativas sobre cómo está la convivencia y seguridad ciudadana en la zona delimitada en el proyecto. En el diseño y metodológico, pues ya lo hemos dicho, vamos a utilizar el enfoque cuantitativo, vamos a realizar encuestas a la ciudadanía y a las instituciones de la zona, hacer entrevistas, hacer una observación en el lugar de los hechos y hacer todo un análisis de documentos en relación con el tema. Tenemos tres fases en el diseño metodológico. La número uno es consolidar el grupo, el semillero de investigación, definir el problema de investigación, revisar la literatura y el diseño metodológico. En la fase 2, los avances en la construcción del documento de la investigación y la aplicación de los instrumentos de recolección de información y análisis de datos. Y en la fase 3, consolidar el documento y presentar los resultados de la investigación a las partes interesadas. Los resultados esperados: un documento muy completo donde se evidencia cómo se desarrolla el papel del Estado y sus instituciones para la garantía de los derechos humanos en la construcción de la convivencia y seguridad ciudadana en las comunas 1, 2 y 3 del municipio de Armenia. El análisis de resultados es importante porque nos permite conocer cómo está el mantenimiento de la convivencia y seguridad ciudadana en esas comunas, cómo está la práctica y garantía de los derechos humanos, demostrar cuál es la responsabilidad de las autoridades que participan en esa protección y presentar a las autoridades locales también unos resultados para que ellos promocionen y valoren la participación ciudadana en el goce de sus derechos humanos. Las conclusiones esperadas, que son 5: exponer los resultados ante las autoridades de la zona y conocer estrategias de mejoramiento en la seguridad, que seguramente se darán a partir de la construcción de esta investigación. Que se construya con la comunidad caminos de acercamiento y corresponsabilidad en la vigencia y aplicación de sus derechos humanos. Promover el conocimiento y práctica de los derechos que están en la Constitución Política de 1991, haciendo énfasis en los mecanismos de participación ciudadana para la protección de sus derechos. Comprometer a las acciones de las autoridades previo conocimiento de los problemas de la ciudadanía y dinamizar el conocimiento de la Constitución. Tenemos unas referencias bibliográficas tomadas de EduLibro, de la plataforma de la universidad. Está la Constitución Política de 1991, los documentos de la Corte Constitucional y otros que versan sobre los derechos humanos, la obligación de los estados, la corresponsabilidad de los ciudadanos y la práctica de los derechos humanos y todas las garantías para la protección de la convivencia y seguridad ciudadana. Muchas gracias.